Buenas noches, el día de hoy voy a hablar sobre el acceso a la justicia en el contexto de un estado de emergencia en Colombia. Debemos recordar que en medio de la pandemia la justicia se tuvo que acomodar un poco a la situación que veníamos presentando, limitando así un poco o entrando en contradicciones constitucionales, dado que se limitaron el acceso a ciertos derechos y se priorizaron a otros como lo fue la vida y la salud. También creo que durante ese tiempo fue cuando fue vulgarmente hablando el boom de la virtualidad y todo se hacía a través de esa manera. Habiendo dicho esa breve introducción, procederé a ahondar un poco y es el planteamiento del problema. La pregunta sería que si es constitucional la medida tomada por el presidente de suspender el acceso a la justicia y especialmente al control de la constitucionalidad en el marco de un estado de emergencia. Bajo el marco normativo que regula los estados de emergencia en el caso de Colombia es la Constitución del 91 y el artículo 213 y 214, donde hace referencia que los estados de emergencia permiten al presidente adoptar medidas excepcionales, pero que siempre bajo el principio de la proporcionalidad y el respeto a los derechos fundamentales. También podríamos ver que los derechos fundamentales afectados fue el derecho a la justicia, el cual es el artículo 299 de la Constitución de Colombia, el derecho al control judicial y el control de constitucionalidad y el derecho a la vida y la salud. El análisis que podríamos hacer del conflicto constitucional es que el estado de emergencia puede justificar restricciones en ciertos derechos, pero solo si son estrictamente necesarias para hacer frente a la emergencia. La limitación debe ser temporal, proporcional y no debe afectar de manera irreversible los derechos fundamentales. La suspensión del acceso a la justicia y el control de la constitucionalidad, la suspensión general de la actividad judicial, que según la Constitución puede ser legítima en situaciones excepcionales, pero la suspensión del control de constitucionalidad podría ser problemática, ya que este control es un mecanismo clave para garantizar que las leyes y los actos del Ejecutivo sean conformes a la Constitución. La pregunta es, ¿se puede suspender un control tan fundamental sin vulnerar la Constitución? A continuación voy a dar dos argumentos, uno a favor y uno en contra. En el argumento a favor podría decir que la medida es completamente legítima en el marco del estado de emergencia, dado que la prioridad es proteger la vida y la salud de las personas. Por eso esos eran los únicos derechos fundamentales a los cuales se podían acceder durante el estado de emergencia. Dado que la emergencia pandémica amenaza gravemente la salud pública y se pueden adoptar medidas excepcionales para enfrentar la crisis. La suspensión de la actividad judicial podría ser vista como una medida necesaria para evitar la propagación del virus en los tribunales. Ahora procederé a dar un argumento en contra. La suspensión de todo afectaba el acceso a la justicia, el cual podría vulnerar derechos fundamentales como el derecho al acceso a un juez y el control de la constitucionalidad. La Constitución establece mecanismos claros de protección judicial que no pueden ser suspendidos de manera absoluta, ya que el control de la constitucionalidad es un pilar para la protección de los derechos fundamentales. La medida podría generar un desajuste en el equilibrio entre los poderes del Estado si se priva del control judicial sobre las decisiones del Ejecutivo. Unas alternativas como solución sería que en lugar de suspender completamente el acceso a la justicia, podría establecerse un sistema de emergencia judicial donde se mantengan los tribunales con personal reducido y se prioricen los casos relacionados con la pandemia, pero sin eliminar el control de la constitucionalidad, y alternativamente se podría garantizar el acceso a la justicia de manera digital, mediante plataformas electrónicas como se hizo en su momento. También se podría establecer un tribunal o una instancia especial para controlar las medidas tomadas durante el estado de emergencia, garantizando así el respeto a los derechos fundamentales en tiempos excepcionales. En conclusión, en la posición general, en este segmento presenta una postura sobre el caso, el cual se puede señalar que si bien las medidas tomadas por el presidente son comprensibles en el contexto de una emergencia sanitaria, la suspensión absoluta de la actividad judicial incluye el control de la constitucionalidad, va en contra de los principios fundamentales del Estado de Derecho. Y la recomendación final es que es importante equilibrar la protección de la salud pública con la protección de los derechos fundamentales, asegurando que las medidas sean proporcionales, necesarias y temporales. La protección de los derechos fundamentales, incluida la justicia, no debe ser suspendida por completo, incluso en situaciones excepcionales. Muchas gracias.